Sí. Ya, ahí sí. Ya, vamos a continuar con donde estábamos en Juan. Vamos a seguir el capítulo 6. Vamos a ir ya a uno de los pocos capítulos de Juan que concentra tanto milagro en un puro pasaje, en un puro capítulo. Sabemos que Juan es poco de exponer tanto los milagros como en sí, como lo hace Marcos, como lo hace el resto de los evangelios. Lo ocupa más como señales, no tanto como algo al detalle como el resto de los evangelios. No narra tantos milagros, narra lo justo y necesario y todos tienen un propósito. Hemos hablado como la carta de Juan, ¿cierto? Perdón, el Evangelio de Juan en este caso tiene otra mirada muy distinta a lo que son el resto de los sinópticos. Tiene una mirada como muy espiritual de las cosas. Entendemos también que por eso fue el último que se escribió y vamos entendiendo que por qué tiene esta mirada mucho más acabada. Hablamos también la vez pasada de cómo esto iba teniendo también un porqué. Ya habían aparecido las falsas doctrinas, ya había aparecido, ¿no es cierto?, esto de que Jesús no era carne, sino que decía una especie de espíritu, algo místico, arraigado mucho al misticismo, que tiene que ver que Jesús solamente era un espíritu, que por eso no sufrió, etcétera, etcétera. Por tanto, el Evangelio de Juan, cuando aparece, que es el último de los evangelios, ya busca atacar directamente todas estas falsas doctrinas que ya estaban apareciendo. Cosas que después también van a ser abordadas por la iglesia, como el arrianismo, ¿no es cierto?, y también lo que tiene que ver con el carácter de lo que conocemos como modalismo, que es lo solo Jesús, los que creen que Dios toma formas, va tomando formas según el caso, ¿eh? Que a veces se transforma en el Espíritu Santo, a veces en el Padre, a veces en el Hijo. Nosotros no creemos en eso, somos trinitarios, por tanto entendemos claramente que la iglesia siempre sufrió este tipo de problemas con lo que son las falsas doctrinas. Y también motivado por esto es que esta carta juanina, ¿no es cierto?, viene con esta contextura tan robusta desde el punto de vista teológico. Es mucho más teológica, es mucho más completa. Insisto en la posición que siempre comento, que para mí no es un evangelio para comenzar leyendo la escritura. Creo que para comenzar a leer la escritura hay evangelios un poquito más didácticos, como lo son Mateo y Lucas. Creo que por ahí va incluso Marcos, por ahí inclusive Marcos, el más simple de todos, creo yo, más directo al hueso. Y por ahí ir después de estos sinópticos, pasar al final a lo que es Juan. De hecho, creo que está muy bien de las pocas cosas que están en orden por temas de cuándo se escribieron, que son los evangelios, los sinópticos. Los sinópticos sí están en orden. O sea, falta solamente el orden de Marcos. Marcos primero, Mateo, pero la verdad es que Mateo y Marcos se complementan bastante bien. Creo que después que Lucas los ponga más o menos en orden, casi todo en orden, hay algunas cosas que ya nos dimos cuenta que no están en orden. Lo intentó Lucas, pero era doctor, no era historiador. Por tanto, y vemos también cómo Dios permite que esas falencias nuestras también sean expuestas. Y claramente después terminar con Juan. Creo que se puede seguir fácilmente en este caso sin enredarse tanto el orden que tienen los sinópticos y vamos a tener una cabalidad completa si usted es nuevo creyente con respecto a lo que tiene. ¿Quién es Jesús? Creo que después ya de entender todo esto, leer como 3 veces la pasión, ¿no es cierto? 3 veces los distintos relatos de lo que es la crucifixión, de Jesús con sus discípulos, creo que la cuarta vez cuando ya llegas a Juan es un concepto un poquito más espiritual, creo que lo podemos entender mucho mejor. Ya veníamos, ¿no es cierto?, en lo que era el capítulo 5. El capítulo 5 nos encontrábamos que comenzaba con el paralítico de Betesda, este milagro que sucede en un lugar donde había una especie de estanque llamado Betesda, que estaba ahí en Jerusalén, donde vienen estos pórticos, ¿no es cierto? Y había esta superstición de que un ángel venía, tocaba el agua, y hay que ser súper claro que era una superstición, porque la Biblia nos muestra que no había milagros ahí. Por eso que después todos se sobraron tanto en Jerusalén cuando el Señor llegue a hacer los milagros. Si hubiese existido milagros de este tipo, créanme que la gente no se asombraría tanto por lo que el Señor estaba haciendo. Por tanto, nos queda bastante claro que era más una superstición que algo real. Vemos también que ese pasaje, lo hablábamos también en los estudios pasados, que son lo más probable un comentario de algún copista bíblico que quedó, siempre se le ponían las comillas, pero que en el tiempo, y sobre todo con lo que fueron los versículos, que quedó atrapado dentro eh, del relato total de lo que fue el Evangelio de Juan. Hay que entender que en la mayoría de las versiones nuevas ya no aparece,
Si usted va a encontrar que ese versículo, que es el versículo, no aparece, de hecho se salta la escritura de ese versículo, lo hace para mantener el orden. Eh, este es el versículo donde está aquí, por si acaso, si alguien no, y lo invito a que vea ese estudio, que es el versículo 4, partes del 3 y el 4, partes del versículo 3 y del 4, que dicen, cuando dice, porque vi un ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque, bueno, eso no aparece ya en las traducciones modernas, ya no aparece, está corregido, y es porque en todos los rollos modernos no aparece ese versículo, no aparece. Tenemos que entender que gracias al Señor tenemos un montón de copias del Nuevo Testamento que nos permiten hacer la comparativa y ir viendo qué se copió mal y qué se copió bien. Esto afecta finalmente el sentido del espíritu de un evangelio y que hay algo falso. No, por supuesto que no. A través del tiempo nunca tomó la relevancia. Si ustedes ven, gracias al Señor nunca apareció el ministerio del estanque con un ángel esperando que, trayendo enfermos. Gracias al Señor nunca pasó. Por tanto, vemos cómo el Espíritu Santo igual se proveyó de que esto no pasara. Si no, ya tendríamos el ministerio del estanque y toda la gente vería ahí saltando dentro del estanque para ser sano con un falso profeta. Gracias al Señor no pasó. Y vamos viendo cómo en ese avance del paralítico de Bethesda vemos también cómo esta persona, después que se encuentra con el Señor, le da aviso a los fariseos, y con esa discusión con los fariseos se dio una discusión totalmente cristológica de lo que era el Señor, y era hacer defensa, ¿no es cierto?, de quién era él, ¿no es cierto?, pasando por distintos hitos, por el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de Dios mismo, el testimonio de la Escritura, el testimonio de Moisés, el testimonio de sus obras. Recordemos que ¿por qué lo había hecho? Porque para lo que era la defensa legal de los judíos, tenían que haber 2 o 3 testigos o más, idealmente. Por tanto, el Señor levanta 5 caracteres, como por así decirlo, de testigo, para poder demostrar quién era Él y qué es lo que hacía, y con la autoridad de quién lo hacía, ¿no es cierto? Eso lo estábamos viendo en el capítulo 5. Ahora vamos al capítulo 6. Y vamos a un capítulo que va a tener varias cosas interesantes. Y a modo de introducción de lo que va a ser el capítulo, nos vamos a encontrar hoy día con lo que vamos a ver en esta parte, que es la alimentación de los 5.000, pero después vamos a ver episodios como cuando Jesús anda sobre el mar, y la gente que busca a Jesús, y después vamos a tener dos, de nuevo cuando Juan se pone denso, porque al final acá vamos a ver que esta es una de las partes más fáciles que me ha tocado hasta el momento enseñar del libro Juan, que es la alimentación de los 5.000. Es lo más fácil, conocido, por ahí las enseñanzas son las más o menos tipos, vamos a intentar de buscar cosas nuevas, pero en realidad es mucho más laxo, mucho más simple, es mucho más fácil de enseñar, y después nos vamos a meter a Jesús el pan de vida, y ahí la cuestión se nos pone dura de nuevo. Y vamos a ver también a palabras de vida eterna, y también la cuestión se nos pone dura de nuevo, se nos pone compleja, y está súper bien, porque esa es la profundidad que tiene el Evangelio de Juan. Parte con un milagro, igual que el capítulo 5, parte con un milagro, parte con 2 milagros que se hacen consecutivamente, que son la alimentación de los 5.000 y Jesús andando sobre el mar, posterior a esto, y después nos metemos a una discusión potente de quién es Jesús, porque es el pan de vida, y lo vamos a ver en este capítulo, que sin duda va a irse poniendo cuesta arriba a medida que vayamos avanzando en el capítulo. Pero hoy día, gracias al Señor, nos toca una parte fácil, por así decirlo, o la más simple del capítulo, que tiene que ver con lo que es la narración de la alimentación de los 5.000, un milagro que es de los pocos que aparecen en todos los evangelios. Son pocas cosas que aparecen transversales en todos los evangelios. Recordemos que Juan busca hacer señales de esto y no busca darle tanta posición a los milagros, sino la gente empieza a ir en pos de eso. Yo creo que también había una corrección con eso. Recordemos que esto pasa, cuando se escribe Juan, debería haber pasado post casi el término de los ministerios de los primeros apóstoles. Lo más probable es que ya quedaban muy pocos de los apóstoles, o quedaba solamente Juan, cuando empieza a hacerse esta, es la idea o la compilación de este evangelio. Y son ideas que Juan, y predicaciones, imagino que sermones que hacía el propio Juan en estas comunidades juaninas, que como lo hablábamos anteriormente, vivía un poco apartado del resto de la comunión de los restos de los discípulos. Eran como más, no sé si por decirlo, elitistas, pero ellos tenían al discípulo vivo. Y esto pasa mucho, lo vemos como después pasa con Pablo y Apolo, cuando él hace la narración, ¿no es cierto?, en la carta del apóstol Pablo, pasa con esta disputa que hubo entre Pedro y Pablo, con el tema de la circuncisión, etcétera. Vemos cómo pasó con Pablo y Bernabé por no llevar a Juan Marcos. Por tanto, tenemos que entender que
en medio de todo lo espiritual que puede haber y de todo lo que el Señor nos provee de parte del Espíritu Santo para poder tener sabiduría, comunión, etcétera, la carne lamentablemente está presente. Y hay cosas que lamentablemente vamos a tener que lidiar hasta el día que el Señor venga. Y una de estas cuestiones era la comunidad juanina, que hoy día ya con los avances que tenemos con respecto a lo que es la historicidad, cómo se van haciendo las cosas y ir comparando el lenguaje de cómo está escrito, nos vamos dando cuenta que no hay una estructura plana. No es que el apóstol Juan estaba escribiendo algo mientras el Señor, como te lo muestran en The Chosen, que insisto que es una muy buena serie y recomendable, pero hay cosas que obviamente están sacadas de la realidad. O sea, no era muy probable que Juan estuviera escribiendo. Después ponen a Juan escribiendo igual que a Mateo. Es bien difícil que eso pasase, es bien difícil, pero, y lo entendemos por qué, por la contextura que tiene el Evangelio. No es una narración de hechos solamente, sino que tiene mucha riqueza teológica y cómo lo va mostrando, cómo lo va explicando, y las simbologías que hace y las palabras que ocupa el apóstol, lo vimos en Nicodemo, lo vimos con la mujer samaritana, cómo cita a los profetas mayores, etcétera, etcétera. Entonces, es improbable, lamentablemente, aunque quisiéramos que fuese así, que el apóstol Juan, a medida que iba viendo esos hechos, hubiese tenido estas revelaciones. ¿Ya? Es bastante improbable. Lo más probable es que él, enseñando estas cosas en el tiempo, repitiéndoselas a esta comunidad juanina y a este grupo de discípulos, él mismo fue enriqueciendo ese mensaje. O sea, se fue dando cuenta, y de hecho lo dice, cuando habla de la destrucción del templo, dice, y después sus discípulos se entendieron, ¿no es cierto? Y habla muchas cosas con respecto a esa misma forma en el libro de Juan. Dice, sus discípulos después entendieron qué quería decir con esto. Porque finalmente, ¿qué pasó? Que lo más probable es que el apóstol Juan en esa comunidad juanina, en enseñanzas diarias, repitiendo porque tenemos que entender que no existía la escritura como tal. Solamente existían, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento, por así decirlo. Por todo lo que usaban ellos eran las repeticiones, eran tradiciones orales y había un credo. El credo, ¿no es cierto?, que tenían ellos, que finalmente uno de estos días yo creo que vamos a tener que hacerlo y estudiarlo, que es súper importante, que era lo que ellos transmitían como leyes fundamentales del cristianismo. Y así se predicaba el evangelio. No existían los evangelios en sí en las manos hasta que empezaron a aparecer estos evangelios mismos, que todos creemos que el primero que apareció fue Marco y que sí estuvo en manos de los primeros cristianos y que fue de la manera como ellos empezaron a construir también el relato hacia arriba, como después lo construyó Mateo, como después lo construyó Lucas, que buscó ordenar estos dos que tenía, porque Lucas se basó en Mateo y en Marcos, pero Juan hace una escritura post, ¿no es cierto?, todo esto que ocurre en estos tres sinópticos, y hace algo un poquito más teológico. Y creemos que finalmente es esta comunidad juanina, con Juan a la cabeza, que va enriqueciendo este mensaje porque claramente tiene un contexto mucho más espiritual, hay mucha doctrina, hay mucha deidad de Cristo, cosas que son mucho más acabadas y que vamos entendiendo que pasan con el estudio mismo de lo que ellos van enseñando en el día a día. Sabemos que la iluminación de la escritura es progresiva. Sabemos que a medida que nosotros nos vamos adentrando en lo que es el estudio de la escritura, el Señor nos va dando mayor iluminación y vamos entendiendo cosas más profundas. No es algo que pase de un día a la mañana, ¿no es cierto?, de la noche a la mañana, sino es algo que vamos entendiendo que cuando va pasando y vamos avanzando en el estudio de la escritura, el Señor nos empieza a dar un poquito más de luz y profundidad. Y eso hace también que despierte en nosotros ese hambre por el estudio. ¿Ah? Y es una cuestión súper, no quiero usar una mala palabra, pero decirlo como casi adictiva, en el sentido que uno se va como sumergiendo en eso y quiere más. Es como un agua, ¿no es cierto?, que refresca y finalmente se vuelve un poquito que uno quiere sumergirse cada vez más en la profundidad de lo que el Señor quiere decirnos. Y claramente pasó esto en el libro de Juan y lo vamos a ver en el capítulo 6, que claramente hace un relato de lo que va a hablar y que no aparece en ninguno de los evangelios. Por eso es que después vamos a ver un milagro que tiene que ver con el pan y los peces y vamos a ver cómo después este capítulo va hablando de que Jesús es el pan de vida. ¿Ya? O sea, vamos viendo cosas que el apóstol después póstume a lo que pasó ¿no es cierto?, del ministerio del Señor y de todo el ministerio casi de los apóstoles. Esto tuvo que hacerse de manera, a ver, ya un poquito más como bajado. Es como cuando uno hace la bajada de las ideas, las toma, las pone un poquito más en orden y empieza a entender qué quiso decir el Señor. Y en esa sabiduría que el Señor le entregó al apóstol, estuvo esto para mantener en memoria ciertas cosas que los restos de los evangelios no mencionan. Y vamos a ver cómo esto empieza, y como siempre hay una señal. Y vamos viendo en el capítulo 6 que vamos a empezar con el milagro de los 5.000 y vamos a terminarnos en Jesús el pan de vida. Y vamos viendo cómo todo esto tiene un significado y cómo el apóstol Juan empieza a ver estos significados de una manera distinta y mucho más acabada que el resto de los escritores de los evangelios,
Vamos a empezar a leer lo que es el Evangelio, ¿no es cierto?, de Juan, en el capítulo 6. Vamos a leer lo que es el milagro, ¿no es cierto?, de la alimentación de los 5.000, y cómo hay un montón de cositas que nos van a hacer sentido y que vamos a poder ir guardando y dejándolo como también tarea para entender lo que va a ser el resto del capítulo, que es muy potente desde el punto de vista eh, doctrinal, teológico, si usted quiere decirlo, o la profundidad de la escritura. La cuestión a veces cuando hablamos de teología, la gente tiende a tener cierta resistencia. No buscamos hacernos maestros de nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? No queremos ser maestros de nosotros mismos, sino queremos solamente ir a la profundidad de la escritura para entender lo que el Señor quiere decir. Hay que tener ese hambre y esa disciplina de querer ir más allá. Si no, nos volvemos niños fluctuantes, como dice, ¿no es cierto?, el apóstol también, que andamos después sobre cualquier viento de doctrina, porque no hay profundidad, no hay ancla, no hay asidero en lo que creemos. Y creo que cuando uno va leyendo constantemente la escritura y se pone un plan de disciplina constante, va a entender que la escritura a sí mismo se nos va revelando. Y no necesitamos ir tanto en los apoyos, por así decirlo, dogmáticos que tienen que ver con lo que creemos para afirmar nuestra fe. Hay errores que cometen muchos hermanos, que intentan caer en basarse en cristianos que nos antecedieron, basarse en Arminio, basarse en Calvino, en San Agustín. La verdad es que no es malo leerlo, no es malo leerlo. He tenido la posibilidad últimamente de leer todos los padres también de la iglesia. Creo que es bien bueno, y en la mayoría van un poquito bien de la mano del mensaje de Juan para allá. Pero hay que entender que nosotros necesitamos, y si bien es cierto, tenemos que tener bases de donde nos congreguemos y con quienes, digamos, nos lideran, y entender que hay una base doctrinal ahí, pero lo mejor que podemos hacer es ir nosotros mismos al estudio diario y constante de la escritura. Hay que buscar un método que nos sirva. Estos días estábamos conversando con mi señora y estábamos viendo el tema de cómo leer la Biblia rápido. Y estaba llevando un plan que lo estoy diseñando y por ahí de repente lo voy a compartir para el que lo quiera. El tema de buscar leer a lo menos 3 veces el Nuevo Testamento en un año. A lo menos 3 veces. Y una el Antiguo Testamento. Y que son como, deberían ser como un total de 16 capítulos al día. Puede sonar harto, pero no es tanto. No es tanto considerando que si lo hacemos de manera repetitiva, si buscamos no caer en el estudio bíblico per se, sino hacer la lectura y empezar a interiorizarla, pasar hartas veces, porque por ejemplo, por eso es importante pasar una vez completo el Nuevo Testamento al año. Fíjate, en 5 años pasaste 20 veces por el Nuevo Testamento, o sea, deberías dominarlo a la perfección. Y con esa lectura base, que es lo que deberíamos hacer nosotros, ir buscando en estos estudios que son un poquito más, ¿no es cierto?, de carácter expositivo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ir afirmando estos conceptos que ya conocemos, que es muy distinto. Es como venir a la clase preparado. Eso es como finalmente. Si uno lo toma así, va a ver que cuando uno vaya al estudio bíblico de cualquier cosa, sea temático o expositivo, yo prefiero siempre el método expositivo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Vamos dando cuenta que finalmente la idea que quería decir ya la tenemos, ya sabemos dónde sucedió, ya sabemos que fue Salvador paralítico en Bethesda, ya sabemos que posiblemente el versículo 3 y 4 no están en las copias, sabemos todas esas cosas porque nos va contando la persona que nos va, ¿cierto?, guiando en el estudio bíblico, pero nosotros no es un pasaje desconocido, eso voy. ¿Ya? Es súper importante. Creo que un método así estaría súper bueno para que cada cristiano, más o menos en el cabo de 5 años, debiese dominar la escritura más o menos como se le llamaba antiguamente. Los cristianos decían antiguamente el cristiano de la Biblia de tapa a tapa. Era un dicho muy ochentero ese de los cristianos. Dicen, no, este se sabe la Biblia de tapa a tapa. Ese era como el. Era como el sobrenombre que se les ponía a los cristianos que leían mucho la Biblia. Este sabe la Biblia de tapa a tapa, así que no te metáis con él. Pero creo que es súper fácil hacerlo. Y si son 16 capítulos, no es tan terrible. ¿Eh? Yo creo que hoy día en la mañana toda la mayoría de los seres humanos tienen el ritual con el water en las mañanas de leer el telefonito y ponerse a ver cuestiones estúpidas. En realidad, 3 capítulos. Después se va a la locomoción, ya 2, ya vayan 5. Hora de almuerzo, todos tienen por ley una hora de colación. Y los que no trabajan más tiempo tienen todavía la hora de almuerzo, por lo menos leer 3 capítulos más. Ya vayan 6, 8, fácil.
¿Ya? Entonces, no es tan terrible. Después tomaste la locomoción de vuelta para tu casa, leíste dos más, vaya en 10. ¿Ya? Y si en la noche te ponís disciplinado, ya, y esto, y lo estoy diseñando para que sea de lunes a jueves. O sea que, para que el viernes y el sábado, el que por ahí no tuvo el tiempo y se atrasó, el viernes y sábado se ponga al día, y el domingo nosotros tuviésemos estudio de un libro en particular donde vas a llegar, pero perito, perito, compadre, perito, perito, perito. Ahí vamos a estar, lo estoy terminando a ver cómo lo puedo hacer para que quede bueno. Y después poner dos estudios siempre que tiene que ir así, un día a la semana Antiguo Testamento, un día el fin de semana, el día domingo el Nuevo Testamento, y espero, muy, muy buen método de estudio. ¿Eh? Creo que con eso, 2 años inclusive, 2 años debería ser bastante bueno. Imagínate que en 2 años la persona debería pasar 8 veces por el Nuevo Testamento y 2 por el Antiguo. Basta y sobra. Entendiendo que los relatos del Antiguo Testamento son más históricos. Si bien es cierto, hay harta riqueza que podemos tomar y tomar la figura que era, ¿no es cierto?, la sombra de lo que había que venir, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que podemos tomar mucho más de esto yendo como del nuevo al antiguo que del antiguo al nuevo. ¿Ah? Por tanto, si tenemos este equilibrio 4 por 1 en un año, estamos pero súper, súper bien. Y entendiendo que podríamos estudiar más o menos 3 libros del Nuevo Testamento, 3, 4 libros del Nuevo Testamento en un año, y 2 del Antiguo, con 5 libros al año que usted se domine al revés y al derecho, está perfecto. De hecho, aunque se sepa un evangelio al revés y al derecho, los hechos de los apóstoles y una carta de Pablo que escoja usted a su gusto, con eso el Nuevo Testamento lo tiene listo. Y en el Antiguo Testamento, por ahí, o Éxodo o Deuteronomio, por ahí, uno de los dos que se domine bien al revés del derecho, y otro por ahí que le guste, no sé si primera, segunda Samuel, o primera, segunda Reyes, tercera, primera, segunda Crónicas, con eso, y un profeta, y un profeta. Isaías o Ezequiel, perdón, o Daniel, o Jeremías, y por ahí en la lectura devocional los salmos. Con eso, más que sobra. ¿Ah? Por eso basta y se tiene herramientas para citar versículos cuando usted quiera. Vamos a avanzar en eso, yo creo que es súper importante. Vamos entonces con Juan, capítulo 6, entonces, vamos a leer del versículo 1 al 15. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galileas, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Recordar la palabra que siempre vamos a encontrar en Juan, señales, que es una palabra en griego que repite mucho. No usa la palabra milagros, como lo ocupa Marcos, usa la palabra señales. Tiene una finalidad. Y siempre va exhortado después del capítulo así, cabezonamente. ¿Qué hacían los enfermos? Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron se recostaron como en número de 5.000 varones. Aquí nos sale el tema, y tomó aquellos, perdonar, sí, sí, sale. Y tomó a Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que nada se pierda. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el solo. No aparecía porque justo estoy leyendo en paralelo Lucas, claro, y aparece, por ejemplo, que el Señor los separó en grupos. ¿Ya? Aquí no aparece detallado. Y si usted lo lee el otro evangelio, va a ver que aparece que los separó en grupos. Esta parte es muy buena como la caracterizan en The Chosen. Me gusta mucho, es mi capítulo favorito, por lejos. Y cómo pasan todas las cosas que pasan en este evangelio, en este relato, perdón, en el evangelio. Es súper bueno, y es súper bueno ese capítulo porque hay un montón de cosas que pasan aquí muy precisamente, muy entre líneas, que la serie lo lleva muy bien y como que lo destaca, me gusta mucho, muy, 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 muy edificante.
Y entendí por qué pasaba esto, porque el creador de la serie tiene un... No sé si ustedes han visto que hay un logo ahí que dice eso, panes y peces, uno de los logos de los nombres de las productoras, todas esas cuestiones, el tipo, el creador de Chosen tiene un tema con la alimentación de los 5000. Fue como de la manera como se lo reveló al inicio de la serie, por eso es que ese capítulo para él es tan importante y se nota mucho. Se nota mucho que le puso mucho empeño a ese capítulo. Entonces vemos que la gente lo seguía por los milagros, ¿no es cierto? Dice, empieza, ¿no es cierto?, que eh, el Señor se va, ¿no es cierto?, al otro lado del mar, el mar de Galilea, de Tiberias. Y vamos viendo cómo la gente lo sigue, a pesar que el Señor toma un mar, un lago, ¿no es cierto? La gente se esfuerza y lo sigue. Pero dice que lo seguían por los milagros que él hacía, ¿eh? Porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces había una cuestión aquí que tenía que ver también, y pasa mucho con el cristianismo, y pasa mucho como la gente nos ve, nos observa y nos va también catalogando, que tiene que ver con el morbo que produce el cristianismo. Si ustedes se han dado cuenta que produce el cristianismo, produce muchos morbos, es raro, pero la gente, yo en algún momento fui contrario a esa visión, que muchos predicadores, pastores, amigos que por ahí que conozco aseveraban con que la gente iba a estar muy pendiente de lo que hiciéramos. Y yo decía, no, si no es tan así, si la gente no tampoco anda tan al detalle, pero la verdad es que sí, va dependiendo, va dependiendo. Si tú lamentablemente vives una vida plana en el Señor, no vas a ser relevante, por tanto vas a ser alguien que cree en algo. ¿Ya? Y si eres ahí por ahí una persona que no se mete mucho con la gente, los deja hacer, no vas al conflicto, tampoco tenemos que ser personas que veamos a cada rato el conflicto. Yo conocí a una persona que en ambientes laborales a cada rato llevaba el conflicto, el tema moral por parte de ser cristiano, ¿eh? Como que todo el rato lo lleva al debate. Creo que ese no es el camino tampoco, creo que es un extremo. Creo que lo importante es predicar un poquito más con el ejemplo, ¿ya? Y ahí es donde está ese morbo que la gente quiere esperar, porque la gente te va a criticar todo lo que tú hagas con respecto a lo que a ellos no les gusta que hagan, si te sientes venir a chupar con ellos, si no participas en las tallas doble sentido, si no, pues no te vayas después a un café con piernas después con ellos, todas esas cuestiones te la van a criticar, pero cuando ellos tienen una necesidad o ven que tú puedes ser de ayuda para ellos en un momento clave, sí te van a buscar, es súper llamativo. Por eso es que hay que ser muy paciente en cuanto a lo que es el caminar del cristiano, porque si no, invalidamos nuestro testimonio y la gente no recurre a nosotros en esos momentos, no nos ve como alguien relevante. Y es donde nos perdimos la oportunidad de haber alcanzado a otros. Por eso es que es tan paciente ese camino. En este sentido pasa lo mismo, la gente empieza a seguir al Señor por el morbo de las sanidades que estaban viendo y por el show, por el espectáculo. Y pasa mucho cuando las congregaciones modernas buscan, ¿no es cierto?, hacer énfasis en estas cosas. No, yo creo por lo menos en que los dones están vigentes, no creo en el cesacionismo. Tenemos hermanos que creen, que están en la postura de que ya los dones de milagros, de sanidades, de hablar en lengua ya no existen. Yo no creo en eso, yo creo que el Espíritu Santo no visto, la escritura no me muestra que diga que el Espíritu Santo iba a tener un ministerio de ese tipo solamente en ese tiempo y que después para la iglesia moderna no. Yo creo que el Señor es el mismo de ayer y hoy por siglos. Y por ahí en el relato, en el credo más pentecostal, que quizás en mi background inicial, donde empecé a crecer y a conocer el Evangelio, es que Cristo sana, Cristo salva, perdona, Cristo sana, Cristo salva. Entonces, eso para nosotros es parte de una formación. Hoy día, obviamente, no abrazo todo lo que piensa el mundo pentecostal puro y duro, pero claramente no soy cesacionista. Y en ese sentido, hay muchas iglesias que le dan mucha énfasis a estas cuestiones que tienen que ver con las manifestaciones espirituales también, que creo que es un extremo peligroso, muy peligroso, donde finalmente veo que los jóvenes, sobre todo, caen mucho en eso. O sea, les gusta la cuestión efusiva. Hay muy poco joven que quiera caer en el estudio puro y duro de la escritura y que se alimente y se goce de eso. En general el joven quiere cuestiones como más emocionales, sentimentales, están en la flor de piel de todas esas cosas. Y veo como jóvenes, y me pasa hoy día en una congregación donde estamos, ¿no es cierto?, visitando hoy día frecuentemente, que veo que los jóvenes empiezan a salir de estas congregaciones y empiezan a ir a estas congregaciones modernas, donde la cuestión todo es como coaching, ¿eh? Y vemos cómo finalmente empiezan a transformarse en personas que empiezan a perseguir su objetivo. Y cuando hablaba de esta persona que hacía este cometido de andar a intentar de poniendo moral,
pasan después al otro lado también que se vuelven fundamentalistas o dogmáticos, no entendiendo que finalmente quien cambia el corazón de las personas es el Señor. Por tanto, yo no puedo enjuiciar la moral de las personas, porque ellos necesitan a Cristo. Primero, necesitan ser regenerados, necesitan ser nacidos de nuevo, necesitan haber conocido la transformación del poder de Dios en sus vidas para ver qué es lo que es pecado. Si no, ellos no entienden lo que es pecado, porque no lo pueden entender. Las personas naturales no perciben las cosas espirituales. Y entonces tenemos que entender que para ellos, siempre cuando lo ven de esa manera, y mucha de la gente que van a estas congregaciones no son cristianos, son gente que van por la experiencia religiosa, por así decirlo. Es casi una experiencia religiosa para ellos el momento de ese fervor y están ahí, les gusta. De hecho, el otro día escuchaba un dato, como un relato de un hermano que contaba que tenía un amigo ateo, que había ido a la universidad, pero que este amigo ateo se hizo amigo de otro cristiano. ¿Ya? De otro amigo ateo, tenían en el grupo otro cristiano, pero el cristiano este era de la iglesia típica, esta iglesia de mucho fellowship, ¿cómo se llama? Como de compañerismo, ellos les dicen fellowship, y le ponen por un nombre así como life, y cosas así, como que tú veis que todo es bonito, ay, genial, y son como puros locos así como místicos. Y todo lo que te muestran en los videos que hacen sus publicidades son pura gente así como conecta, así, no muestran, no muestran nunca un estudio serio de la palabra. ¿No? Muestran puras cuestiones así como de pura experiencia, así como puras sensaciones, como puras cuestiones que fueran como, no sé, cinéticas del sentido, como que todo fuera como tocar, palpar, sentir. Ven y siente y vive la experiencia, como que todo eso, como el mensaje de esta iglesia pasa por ahí. Y contaba que este hermano tenía un amigo ateo que también tenía otro amigo cristiano que era de este tipo de iglesia, y el ateo fue a esa iglesia y dijo, no, me gusta, no, si lo acompaña, me gusta, me hace bien. Y el tipo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo le va a hacer bien? ¿Cómo es que no le pasa nada? Porque si fuese ateo y va a una iglesia cristiana de verdad y escucha un estudio real de la palabra, lo más probable es que salga pegándole a alguien. Si es que quiere insistir en su ateísmo. O por el contrario, si fue atraído por el poder del Espíritu Santo, se va a convertir. Pero no es que no le va a pasar nada, es imposible. Por tanto, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué estamos hablando dentro de los púlpitos, dentro de las congregaciones? ¿O cuál es el sermón que exponemos? Que finalmente es irrelevante. Los lleváis felices, viene una experiencia súper linda, las canciones son súper geniales, y vienen dos hermanitas con caritas así como de buenas, de pancito de Dios, así que son tan lindas, hermanas, que te apapachen, te abrazan. Ay, qué lindo tenerte aquí, hermano, ay, qué rico. Entonces, como, sí, señor, está bien, gracias. Y finalmente pasa ese morbo y se transforman en lugares donde finalmente no hay poder de Dios, solamente hay una experiencia religiosa. Y la mayoría de la gente cae en este lugar, pero si aún así tiene misericordia de ellos, aún así los sanaba, aún así vamos a ver cómo el Señor, a pesar de todo, de esta falsa motivación, de lo que querían buscar netamente del Señor, porque no querían entregar sus vidas a Cristo, sino lo que querían hacer era obtener algo del Salvador, el Señor aún así en su misericordia provee para ellos. Y vemos cómo el Señor hace salir el sol para buenos y para malos. Y Él tiene misericordia de todo el mundo. Y el Señor dice en el capítulo 2 de Juan, decía claramente que Él no se fiaba de ellos, porque conocía todo. Decía, y no había necesidad que nadie diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. ¿Se acuerdan que también lo vimos en el capítulo 5? Y decía, yo sé que la palabra y el amor de Dios no están en ustedes, se lo decía el Señor a los fariseos, el Señor sabía lo que viene en el corazón de estas personas, más aún así, el Señor tenía misericordia de ellos y les mostraba los milagros y les mostraba su amor y les proveía lo necesario, y aún así estas personas son las que lo van a crucificar, porque las multitudes fueron también los que lo crucificaron. Si bien es cierto, está orquestado por los fariseos, después lo vamos a ver en la pasión, tiene mucho que ver también el imperio romano, que no quería nunca un desorden, le gustaba tener la fiesta en paz, pero fue la misma gente que siguió al Señor que después gritaron, crucifíquenme. Eso hay que tenerlo súper claro. Por tanto, cuando vemos esto, entendemos que tenemos que nosotros como cristianos tener un mensaje claro. Nosotros no podemos andar por la vida predicando moral y dogma, porque lamentablemente si nosotros caemos mucho, y pasa mucho cuando el cristiano se alía mucho con la política, que es un peligro grave, es un peligro grave. Yo hoy día, y yo también caí en eso, también caí en la cuestión de que
darle a la gente con el látigo moral, con el látigo conducta, con el látigo de las que las cosas hay reglas y hay que seguirlas, está muy bien. Pero nosotros tenemos que entender que si para nosotros que vivimos vidas sujetas, se supone, al poder del Espíritu Santo, pecamos, erramos, a veces mentimos, a veces hacemos cuestiones que no deberíamos hacer, a veces andamos al borde del filo de las cosas que deberíamos hacer correctamente. ¿Cuánto más el que no conoce al Señor? ¿Cómo creemos que un sistema político o el liberalismo o el comunismo, lo que usted crea, va a llevar al hombre a un mejor puerto? Estamos totalmente equivocados y donde erramos el camino, erramos el blanco y empezamos a poner nuestra confianza en un método político y empezamos a creer que los grandes próceres son Trump o es Pedro o lo que usted sea y erramos el blanco. El blanco aquí es llevar a la gente a Cristo. Y vemos cómo el Señor lo dijo claramente en el capítulo 5 y llevaba todo al Padre. En ese momento el Señor estaba sujeto en su cuerpo físico y su ministerio era ser obediente hasta la muerte al Padre y nosotros tenemos que ser al Señor. Nosotros no podemos abrazar consignas políticas, no podemos y tenemos que darnos cuenta. Finalmente, sí, muchos caímos. Yo me reconozco que caí en eso y era necesario después tomar un paso al costado y salir de ahí. Porque no podemos, no podemos. Podemos estar tomando el camino de los fariseos, creyendo que la gente con dogmas, con sacrificios, con conducta, porque se laven las manos, porque por esto van a ser más aceptos delante de Dios y no funciona así. Nosotros tenemos que presentarles a Cristo. Dice después el versículo que, ¿no es cierto?, que vemos en el versículo 2 que había una fe superficial de estas personas, pero lo primero que hizo el Señor fue subir al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se aparta con ellos porque para el Señor la formación de sus discípulos era una prioridad. Y el discipulado es esencial en el ministerio de Cristo. Cuando uno quiere liderar gente en el ministerio, en cualquier tipo de cosa, uno tiene que pasar tiempo con las personas, tiene que mostrar las cosas como se hacen y enviarlas a hacer. El método rabínico, de hecho, es muy bueno. De hecho, yo lo ocupo mucho, yo dirigí equipos comerciales los últimos 10 años, más de 10 años, ya por último los días acá en Santiago, más de un tiempo más en Iquique, y uno lo que tiene que hacer siempre es predicar con el ejemplo de cómo hacer las cosas. Cuando tocan clientes raros, difíciles, no te dice, ya pásame para acá, yo llamo al cliente. Cuando hay una situación compleja, pásame para acá, yo te ayudo a solucionar el tema. Mira, hazlo de esta manera. De esa misma manera funciona como el Señor llevaba a los discípulos, estaba con ellos y les mostraba en el ejercicio de las cosas cómo hacerlas. Y por eso que hoy día las personas que están llamadas a ser líderes y pastores tienen que entender que su tiempo tiene que estar abocado en formación de personas de esta forma. Tienen que pasar tiempo con ellos, tienen que estar con ellos, tienen que orar con ellos. Y si tienen que pasarlo a buscar, va a tener que pasarlo a buscar y va a tener que formar personas, pero así se forman. Si usted cree que las personas van a tener la proactividad y la disciplina de ellos mismos moverse, no va a ser así. El Señor los pescó, los tuvo que pescar a ellos, los tuvo que demostrar con milagros lo necesario que Él era o quién era para que ellos lo siguieran. De esa manera lo siguieron los apóstoles. Si usted ve el llamado a los apóstoles son muy pocos, los primeros dos, si no me equivoco, que son los que vienen, no, y también lo vieron, ¿qué vieron? La voz del Padre, ¿no es cierto? Este es mi Hijo amado, y viendo esto, dice los discípulos lo siguieron, tuvieron que ver algo, tuvieron que ver una situación que fuera relevante y chocante para ellos para que pudieran seguir al Señor. Ninguno de los discípulos vino por nada, todos ya venían precedidos por algo, ellos fueron los primeros, y el resto de los discípulos vinieron precedidos ya venía, digamos, el Señor precedido por lo que estaba haciendo. Por tanto, había una fama que lo seguía. Por tanto, nosotros como líderes, como lo que usted quiera hacer dentro de una congregación, tienen que formar personas dando tiempo con ellos, invirtiendo el tiempo en la enseñanza con cada uno de ellos, aparte de lo que ya se hace congregacionalmente. Y el Señor pasaba tiempo con sus discípulos y era el ejemplo vivo de lo que había que hacer. Y vemos cómo en este pasaje, que en este caminar del Señor con los discípulos, pasa en un momento clave que era la Pascua. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, en este vamos a leer un poquito Éxodo capítulo 12, porque es súper importante. ¿Por qué Juan menciona la Pascua en este momento? ¿No es cierto? Porque es súper importante, porque después de Juan va a desarrollar el pan de vida. ¿Ya? Por tanto, no es un detalle casual. La Pascua, ¿no es cierto?, recordaba la liberación de Israel y el maná en el desierto. Por tanto, acá es súper importante entender que lo que sucede en ese paréntesis cuando quieren nombrar la Pascua es porque hay algo bastante importante detrás que hay que
recordar y hay que asimilar y hay que profundizar. Por tanto, vamos a leer Éxodo, capítulo 12, del versículo 1 al 17. Son otros capítulos, otros versículos, perdón, así que hay que leerlos. Y esto es importantísimo cuando vemos que en estos casos el escritor hace referencia a algo muy puntual y hace, ¿no es cierto?, ese paréntesis, y hay que entenderlo por qué, porque después en el capítulo se va a desarrollar todo en base a esto. Dice Éxodo capítulo 12, ¿no es cierto?, el versículo 1 al 17, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Por tanto, vemos que cuando hablaba acá el apóstol Juan de que estaban en la Pascua, estaban al principio de año, súper importante, para establecer dónde los periodos, donde las cosas sucedieron. Dice, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Cualquier día, el 10, por tanto, estábamos cerca de la Pascua. Ojo, fue en estos primeros 10 días del año. Súper buen dato que nos deja el apóstol Juan. Dice, más si una familia fuera tan pequeña que no baste como para comer el cordero, entonces él y su vecino de inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Más o menos había una porción, por ejemplo, si acá hoy día lo hacemos en Chile, creo que la medida de la carne son 250 gramos, bueno, eso más o menos se sacaba y si éramos muy poco, bueno, con el vecino, los vecinos, se buscaba para que no hubiese sobre carne, o sea, no hubiera sobre sacrificio. Y acá eso es muy importante. A veces cuando la gente nos critica esto con respecto a que ustedes más encima creen en un Dios que mataban animales, porque nos falta el animalista que le puede salir a usted por ahí. Hay que entender que en esos tiempos, y esto es súper importante, buen dato, en estos tiempos las culturas paganas mataban gente. Esto es súper importante. En las culturas paganas que estaban al mismo, los de Baal, el culto a Baal, que estaba ahí a la vuelta, que todavía existía, en las regiones paganas, ¿saben qué mataban? Mataban gente, pasaban niños por el fuego, mataban a los primogénitos. Bueno, para que usted entienda, este Dios caníbal que usted cree que era el Dios de los judíos, se hacían sacrificios de animales. Y es más, no se mataba animales por matar, porque se tomaba en cuenta la porción que iba a tener cada persona. Por tanto, era matar animales en sacrificio, porque ¿qué van a hacer? Dice versículo 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo morará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entre las dos tardes. Entre las dos tardes, por tanto, habían 2 días que se podían comer este cordero. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, no que se la van a beber, sino que la tomaban, ¿no es cierto? La untaban con un lebrillo que se dice y se ponían en las puertas. En el dintel de las puertas en que lo han de comer, ¿no es cierto? En el lugar donde lo van a comer, ahí tienen que poner esto. Y aquí han hecho comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas, lo comerán. Nosotros sabemos que en el contexto de las hierbas amargas era porque era el dolor que había sucedido. ¿Por qué? Porque esto en el tiempo de lo que fue, lo que va a pasar, es la muerte de los primogénitos. Recuerden que ahí es donde esto se sacude, es la amargura que había en Egipto cuando ellos salen de Israel. Ninguna cosa comeréis cruda, del cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis, y esto ya es un mandato del Señor porque ellos salen de repente, recuerden, pasa esto y la gente ya quiere que se vayan. Y lo comeréis así, Señor, vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual
haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levaduras, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Vamos viendo cómo es súper importante esto, porque, insisto, la gente empieza a hablar estas cosas de que mataban animales, y bueno, lo que usted entienda, en este tiempo los paganos mataban gente. ¿Qué hacían los judíos? Mataban animales. Y es más, ¿qué se hacía? Se hacía porcionado, no se mataba por matar. Se buscaba intentar comerse todo lo probable, lo más posible, se repartía de esa manera. Y si iba a sobrar, se quemaba, no se dejaba botado en el lugar donde se pudrieran, como sí lo hacían los paganos, que eran mucho más insalubres que la cultura judía. Por eso nosotros llamamos occidentales, toda la costumbre occidental viene de las costumbres higiénicas, de salubridad y todo que tienen los judíos, que era la cultura mejor avanzada en estos temas. Es así, quieranlo o no, y que usted sea antisemita y sea pro-palestina, yo lo entiendo, yo no estoy defendiendo el Estado de Israel, estoy defendiendo lo que el Señor le dejó como mandato de salubridad a los judíos que están en los libros de Levíticos y de Números, y si usted lo ve, eso es lo que nosotros hemos replicado hasta el día de hoy, que las civilizaciones todos replicaron, que nos dio un montón de orden. Bueno, aquí usted puede ver que el pueblo de Israel, en este caso el Señor le da el mandato de algo que no era para desperdiciar sacrificios de animales, sino era para que ellos comieran apresuradamente porque esa noche iban a salir. Y eso fue la señal, ¿no es cierto?, que nos deja aquí el apóstol Juan, ¿no es cierto?, dejando claro que fue en el periodo de la Pascua, y nos está haciendo un pequeño preview, ¿no es cierto?, una pequeña previa de lo que va a ser el relato después de Jesús el pan de vida. Por tanto, toda la escritura finalmente ha apuntado a Cristo, porque ¿quién era el Cordero de la Pascua? El Señor. ¿Quién es el Cordero perfecto? El Señor. Por tanto, el Señor en este caso permite que el apóstol nos deje esta referencia claramente para irnos también a jugar en este juego, ¿no es cierto?, de la escritura, de ir en tanto en el Antiguo hacia el Nuevo Testamento y jugando un poquito con el contexto bíblico de lo que nos quiere decir el apóstol. Juan, vamos de nuevo a Juan, versículos 5 y 6. ¿Qué le dice el Señor, ¿no es cierto?, en el versículo 5 a Felipe? El Señor lo prueba, ¿no es cierto? Dice claramente el versículo, dice que le dice, ¿de dónde compraremos pan? El Señor dice a Felipe, para que coman esto, y esto decía, ¿no es cierto?, dice la Escritura, para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. El Señor conoce nuestro corazón y siempre nos va a intentar de poner a prueba nuestra fe. Nuestra prueba tiene que ser probada. Y no es porque el Señor no sepa que vayamos a pasar o va a pasar la prueba, es un tema de crecimiento. No es como nos estuvieran testeando. Ojo, la prueba no tiene que ver con que el Señor quiere ver, a ver si me cree tanto, a ver si me ama tanto, le vamos a poner este problema a este Señor. No, no es eso. La prueba no es esa la finalidad. La prueba de la prueba produce paciencia, dice la Escritura, que lo que hace el Señor es que nos lleva a un proceso de madurez. Es necesario pasar por ciertas circunstancias para nuestra madurez espiritual. No podemos vivir nuestra vida en Cristo como niños en la fe. Tenemos que vivir una vida que vaya en crecimiento y lamentablemente funciona de la misma manera cuando usted va al colegio, a la universidad, en su trabajo. Siempre los aspectos formativos no son agradables. Puede que sí, en un par de materias que a uno le gusten, pero en general no es tan agradable. El proceso formativo es doloroso, una disciplina deportiva donde usted lo haga, si a usted le gusta el gimnasio, usted sabe que no pain, no gain, ¿eh? Sin dolor no hay ganancia, ¿qué quiere decir? ¿Eh? Claro, es lo mismo. Todo proceso de crecimiento tiene dolor consigo. Es así, es así. Y lo dice Santiago, ¿no es cierto?, el versículo 1, capítulo 1 del 2 al 7, lo vamos a leer. Creo que es importantísimo entender que no es que el Señor esté testeando si somos reales o no. No es eso. El Señor sabe quiénes somos. Lo que el Señor quiere es nuestro crecimiento. Es nuestro crecimiento. Y ahí está donde nosotros tenemos que sujetarnos al Señor, ser maduros en la fe y tomar esto como un crecimiento o creer que el Señor nos está castigando y ser inmaduros. ¿Ya? Y si finalmente somos inmaduros, esto va a requerir un proceso de crecimiento más grande. Entonces tenemos que entender que debemos someternos a la voluntad del Señor, lo que Él quiere hacer. Dice Santiago 1, del versículo 2 al 7, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué dice? Mas tenga la paciencia su obra completa. Dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Después dice que la paciencia, más tenga la paciencia su obra completa. Por tanto, tiene que ver que las pruebas producen paciencia, pero para que la paciencia tenga una obra completa no va a ser una pura vez. Si usted cree que una pura vez la va a pasar
digamos por ahí, en temas donde usted siente que está siendo probado por el Señor, entiéndame que esto es para su crecimiento. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero ¿cómo vas a pedir sabiduría? Vas a pedir sabiduría después de haber pasado este proceso de paciencia, porque dice que después pida con fe, no dudando nada. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Esta paciencia que produce fe, porque son como términos o son atributos del cristiano que van parecidos, ¿no es cierto? Para tener fe, que es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, tiene que tener paciencia. Una fe no puede estar lejana a la paciencia. Es raro, no podría ser. No es que la fe, como lo dicen los herejes de la prosperidad, sea algo que yo lo declaro y lo digo va a suceder. No funciona así porque lo atraigo, creen casi la ley de la atracción, como creen algunos de las corrientes cósmicas. No, nosotros creemos que cuando el Señor pone en nosotros paciencia, actuamos en fe, entendiendo que el Señor a su debido tiempo, ¿no es cierto?, va a dar. Y dice versículo 6, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte u otra, a otra. Por tanto, cuando falta fe es porque falta paciencia. Y si falta paciencia es porque no hemos asumido, no hemos recorrido bien el periodo de la prueba. No hemos saltado el periodo de la prueba y queremos por ahí vivirla tranquilamente, ¿no es cierto? Queremos saltarnos el proceso. Versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿No es cierto? El que duda, no piense que recibe tal cosa, no va a recibir nada del Señor. Por tanto, hay que entender que el proceso de la prueba produce paciencia, la paciencia produce fe en esperar que el Señor lo va a hacer. Por tanto, si nos saltamos este proceso, obviamente no vamos a ver cosa alguna del Señor. Y finalmente, ¿qué dice el versículo 8? Que a veces se toma para un montón de cosas, pero acá está el contexto súper claro de lo que está diciendo el Señor. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y que está hablando del hombre que duda. Nosotros muchas veces vemos que aquí los apóstoles dudan o ven como algo improbable. Habían estado con el Señor, habían visto hace 3 capítulos atrás, ¿sí? 4 capítulos atrás, habían visto el agua en vino, ya habían estado en un banquete donde habían faltado las cosas, ¿no es cierto? Y aún así dudaron, ¿no es cierto? Entonces hay que entender que el Señor ya le había mostrado, habían antecedentes, y a veces nos pasa mucho a nosotros que viendo los antecedentes de las cosas que hace el Señor, aún así dudamos. Aún así, cuando hemos visto la mano del Señor durante mucho tiempo, cada vez que nos vemos en una situación parecida nos afligimos. Y eso puede ser incredulidad, y eso es pecar, eso es falta de fe. Tenemos que decirle al Señor, Señor, dame paciencia, tú lo vas a hacer, tranquilo. Esto tiene un post, tiene una idea, tiene una finalidad. Y ahí también hay que tener tranquilidad en que el Señor va a hacer algo con esta situación. Busca algo de nosotros, movernos, cambiar algo que está en nosotros, generar algo, pero el Señor tiene una finalidad con eso que es más grande que nosotros. Y para esto lo vamos a complementar con Primera de Pedro 1 también, Primera Pedro 1, del versículo 3 al 9. Y hay que entender que aquí, ¿no es cierto? Primero vemos cómo esto nos lo dice Santiago, inicialmente, en el versículo, el capítulo 1 del versículo 2 al 7, y ahora lo vemos en Pedro. Este Santiago, que algunos dicen que el que escribió la carta es Santiago, el hermano del Señor, y aquí lo vemos en Pedro, ¿no es cierto? En el 1 Pedro 1, del versículo 3 al 9, que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primero hay una promesa, ¿no es cierto?, de la eternidad. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, ¿no es cierto? Nuestra esperanza que está puesto al final de nuestro camino, que vamos al cielo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidas a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿No es cierto? Y que dice que sea hallada esta fe, ¿no es cierto?, en alabanza, en gloria y en honra. Y ahí es donde nosotros tenemos que descansar en el Señor y darle la gloria al Señor en medio de estas circunstancias y entender que el Señor
nos está mostrando algo, algo va a sacar de nosotros, lo mejor de nosotros, y eso tenemos que entender. El Señor en la prueba, en la dificultad, en ese momento, el Señor va a sacar lo mejor de nosotros. Si nosotros somos del Señor, el Señor va a sacar la mejor versión de nosotros, y esa es nuestra esperanza. Vamos a ser pulidos para salvación. Vamos al versículo 7 de Juan 6, ¿no es cierto? El Señor prueba con esto a Felipe, sabiendo lo que va a hacer, el Señor sabe todo de antemano. Y Felipe dice, 200 denarios de pan no bastarían. Felipe calcula los recursos humanos, su razonamiento es lógico, ¿no es cierto? Pero es limitado a lo visible. La incredulidad siempre suele evaluar los problemas sin considerar el poder de Dios y lamentablemente el pesimismo y la molestia que se produce esto mismo de las circunstancias también es incredulidad. El pesimismo también es incredulidad. La molestia que nos produce las circunstancias que a veces nos salen bien y desconfiar de lo que Dios está haciendo también es incredulidad. Y tenemos que arrepentirnos de eso. Porque la fe no ignora la realidad. La fe no ignora la realidad. Pero tampoco tiene que excluir a la intervención divina. Y ahí es donde tenemos que entender que nosotros en fe tampoco somos personas que ignoramos la realidad. Por eso que el Señor no se lanza del pináculo del templo cuando el diablo le dice, bueno, si eres el Señor, más tírate del pináculo del templo, dice la Escritura, pero su sangre mandará para que, ¿no es cierto?, para que lo salven. Y el Señor le dice, ¿no tientes al Señor tu Dios? Dice ella, pero para. ¿Ya? Imagínense, si el Señor mismo hace eso con Satanás el diablo en el desierto de la tentación, ¿cuánto más nosotros? La fe no ignora la realidad. No es que nosotros así, no, el Señor va a hacer algo, bla, 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 bla. No, no es así. Nosotros igual tenemos que ser dinámicos, activos y proactivos en lo que estamos haciendo, pero tampoco tenemos que excluir la intervención divina. No tenemos que excluir la intervención divina. No tenemos que dejar de lado que el Señor puede hacer de manera milagrosa y puede sacar de ese momento más difícil algo tremendo. Por así como dicen los dichos coloquiales, puedes sacar el mejor conejo del sombrero. Tú no sabes, hay que descansar en el Señor. ¿No es cierto? Y es súper importante esto. El pesimismo y la molestia de la situación puede ser también incredulidad. ¿Qué le dice acá está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos? Andrés encuentra, ¿no es cierto? Andrés aquí encuentra una pequeña como solución. Dice, aquí hay algo, pero bueno, también después se va al pesimismo y dice, pero es insuficiente, ¿qué vamos a hacer con esto? Que son para todos estos. Y ahí pasa que lo que les contaba al principio de la serie de Chosen, que Dallas Jetkins, ¿parece que se llama? Dallas Jetkins, cuenta que él cuando va a iniciar la serie tenía la idea, pero tenía los recursos. Y es potente, ustedes lo pueden ver. Y el tipo lo cuenta llorando. Es súper emocionante como cuenta la historia. Y que dice que otro hermano le escribió en Facebook que él lo conocía, que él le seguía por las cuestiones que subía a internet, porque el tipo hacía devocionales y siempre dejaba con mensajes como de esperanza y de fe a las personas, y que él lo seguía, pero que esta persona, que es un predicador X, no sabía quién era Dallas Jenkins. O sea, sabía que por ahí, que lo había visto nomás, y sabía que hacía algunas cosas, sabía que él hacía producciones cristianas por aquí y por acá, y que le mandó ¿cómo se llama? El relato de la multiplicación del pan y los peces, la alimentación de los 5.000, le manda este pasaje y le pone abajo, Dallas, eh, no es necesario alimentar a la multitud, eso lo hace el Señor, tú pones los panes y los peces. Y dice que con eso fue lo que el tipo le voló la cabeza. Y así de increíble es lo que el Señor puede hacer. Nosotros tenemos que disponernos en la mano del Señor con lo que el Señor ya nos dio. El Señor siempre nos dio algo. Nunca no nos da nada. Siempre pone algo en nuestra mano. Nunca nos pone nada. Es imposible. Es imposible que Dios nos llame a hacer algo para ridiculizarnos. El Señor siempre pone algo en nuestras manos. Y es lo que nosotros que tenemos que ejercer para Él. Nunca dejó nada. Siempre puso algo. Y con ese algo, si nosotros nos disponemos, el Señor va a hacer algo espectacular. Y ahí es donde nosotros no tenemos que limitar nuestra fe. Y creo que finalmente pasa mucho en este tiempo. Creo que pasa mucho que la gente se ha vuelto más preparada, más calculista. Todos son profesionales, raro. Hoy día que gente mayor de 30 años no sea profesional, bien raro. Son muy puntuales los hermanos que lamentablemente hoy día no llegan a eso en la mayoría de las congregaciones que me ha tocado visitar. Quizás por ahí, en congregaciones un poquito más populares, puede que no pase. Pero en general,
Si tú vas a las congregaciones modernas, todos los chicos mayores de 25 años son todos profesionales. Y se han vuelto pensantes, están usando mucho la lógica. Y se perdió quizá el tener que creerle al Señor de manera sobrenatural, que el Señor iba a hacer algo. Yo cuando era chico escuchaba relatos de hermanos pentecostales de cuestiones súper locas, que ahora tú la escuchás y decís, no, realmente son fábulas, pueden ser mitos, como por ejemplo que los hermanos salían a predicar y oraban por los autos, que el Señor le multiplicaba la benzina y cosas por el estilo, pero lo que pasa es que hoy día nos hemos ido al otro lado, nos hemos ido al otro lado, al lugar donde todo tiene que estar calculado, si no está lo necesario yo no muevo un pie. Si es que yo no veo la lógica de lo que si el Señor no cumple primero, no pone las cosas sobre lo que puedo ver, yo no voy a avanzar. Y eso es algo como súper preocupante nuestro, en nuestra generación. Y es algo que hay que romper. Y hay que entender que si el Señor nos llamó a esto no es porque somos los mejores, ni nada por el estilo, es porque somos los vil, los despreciados, como lo dice 1 Corintios 1, del 26 al 21, dice que los vil y los despreciados, a lo necio, este mundo escogió Dios para, ¿no es cierto?, para hacer al mundo, avergonzar al mundo, porque el Señor toma de lo que no es para hacer lo que es. Afir dice que nadie se jacta en su presencia. Por eso es súper importante que a veces nosotros queremos hacer las cosas con los recursos en la mano. Y no funciona así, no funciona así, así no funciona. Normalmente puede ser que el Señor le dé los recursos a algunas personas para bendecir a la congregación y eso está bien. Pero el Señor nunca nos llamó a dar pasos de fe con todo resuelto. Es más, si ustedes lo ven en el primer mandato a los discípulos, el Señor los manda sin nada. Los manda a confiar en la provisión del Señor. Los manda a confiar plenamente en la provisión del Señor. Les dice, van a ir sin nada, sin alforja, sin nada, sin túnica, con una, la que tienen puesta, así se van. Y es como el Señor nos manda a confiar en Él y en su provisión y que déle la gloria porque Él le va a hacer el sustento. Y aquí lo hace y se lo muestra a sus discípulos porque Dios no necesita grandes recursos, busca un corazón disponible y dependiente de Él. ¿Qué hace el Señor? Les dice a los discípulos, hagan recostar a la gente y tomó los panes y este es un pasaje muy relevante. El Señor da gracias, ¿no es cierto?, en la metodología que hacían, como la forma que lo hacían los sumos sacerdotes. En ese momento parte el pan delante de ellos, ora, levanta el pan, parte el pan y se los entrega. Y es algo que quizás hoy día nosotros hemos perdido en el mundo cristiano evangélico. Ese que puede ser ritualismo, llámelo usted como usted quiera, pero yo lo encuentro súper romántico. De hecho, en el momento cuando en la serie de Chosen, quien interpreta al Señor hace el gesto y ora, esa cuestión es súper potente. Hoy día los católicos todavía lo hacen, ellos parten el pan de esa manera cuando hacen la Eucaristía, y creo que nosotros realmente como cristianos hemos perdido esa cuestión, que son simbólicas, pero nos hacen ver cuál era la misión de todo esto, ¿no es cierto? El partir el pan de esa manera, no que haya unas cuestiones listas para ir a servirse y transformar la cena del Señor en algo tan mecánico. Creo que es algo tan espiritual, tan solemne, que deberíamos, ¿no es cierto?, guardar ese tiempo y separarlo, hacerlo de manera íntegra. Yo cuando era pequeño, bueno, cuando era más joven ya, mejor decirlo así, en la congregación yo que iba, que era la Asamblea de Dios, en ese momento era muy solemne y me gustaba que fuera así. Ese día era un día especial donde iba a haber un culto de Santa Cena, estaba todo dirigido a ese momento, la solemnidad de pensar lo que el Señor hizo, que por qué lo hizo, y era era un día de reflexión, era un día de también tú te ponías a cuenta, no solamente ibas a la cena del Señor, porque se hacía mucho énfasis también en tomar la cena del Señor dignamente, por ahí habían algunos que se les pasaba la mano, casi enjuiciaron a los hermanos que se iban a tomar la cena del Señor y justamente iban a morir y cuestiones por el estilo. No faltaban cosas por el estilo, pero también se tomaba con esa solemnidad. Y acá el Señor lo hace, ¿no es cierto?, el acto de partir el pan, de orar, ¿no es cierto? Y hace que, digamos, se produzca este milagro de la multiplicación y son alimentados hasta 5.000 personas. Y hay que entender que finalmente toda buena dádiva proviene del Señor, ¿no es cierto? Proviene del Señor, como dice Santiago, ¿no es cierto? Que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto y que la gratitud debe preceder a la abundancia. No, si bien es cierto, es bueno ser agradecido cuando ya tenemos las cosas, está bueno, pero también hay que ser agradecido previamente. Hay que ser agradecido de Dios previo a la abundancia, porque es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y ven cómo después ellos, los discípulos, vienen y recogen 12 cestas llenas
Y vemos cómo el Señor provee lo necesario y más de lo necesario. Y finalmente hay victoria en confiar en el Señor y dar pasos de fe y actuar en fe. No solamente creer intelectualmente, sino que actuar en fe. Los discípulos tomaron y hicieron lo que el Señor estaba haciendo. Y finalmente va a estar siempre esa duda en nosotros, va a estar siempre ese momento de lo hago, no lo hago, pero que no están todas las condiciones, qué van a decir, qué van a pensar. Y la verdad es que eso, lamentablemente, puede llevarnos más a perdernos el momento donde el Señor quiere usarnos que a dar los pasos de fe que son necesarios. ¿Qué dice la gente? Era el verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. La gente, la multitud identifica a Jesús como un profeta. Hay una revelación, pero parcial. Vemos cómo a pesar de todo lo que vieron, no lo reconocen como el Señor ni como Dios, sino que lo reconocen como un profeta. Y que dice el versículo 15 que entendiendo al Señor que le iban a coronar y a tomarlo y a coronarlo, se va de ellos. Porque finalmente, aún así, después de lo que pasa, la multitud no lo reconoce como el Cristo, sino lo reconoce como un profeta más. Iban a tomarlo y a apoderarse de él, como ponerlo como rey. Querían a un líder, ¿no es cierto?, de las cosas. Y independiente de esto, vemos cómo la multitud no cambió. Vieron el poder de Dios, vieron la mano del Señor mismo haciendo esto y no cambiaron. Entonces, acá el pasaje nos muestra cómo el pan que tenía el muchacho daba lo mismo cuántas personas eran, sino que la pregunta tiene que ser, ¿qué hacemos nosotros? Felipe vio la escasez, Andrés vio una pequeña oportunidad, pero fue pesimista, la multitud vio comida, pero Jesús vio una oportunidad, ¿no es cierto?, para revelar su gloria. Y, y nosotros tenemos que hacer esa reflexión finalmente, si estoy buscando al Señor por los beneficios propios que puedo obtener de Él, o es porque Él es Dios, o porque Él es digno. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que finalmente el Señor nos va a dar lo necesario y que no podemos descansar en nuestros recursos, sino en el poder de Cristo. Para hacer su obra no podemos descansar en nuestros recursos, tenemos que descansar en el poder de Dios. Y el Señor se va a glorificar porque no nos necesita, porque para que nadie se jacte en su presencia, dice la Escritura, ¿no es cierto? Lo veíamos antes. Él toma lo que no es para que sea. Todo, lo vil y el despreciado escogió el Señor. No va a tomar que alguien crea que por sus recursos, que por sus habilidades, Él está haciendo su obra, sino que a tomar a lo despreciado, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a tener un versículo previo a lo que va a ver, que vamos a ver ya en estos versículos futuros, que dice el Señor, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, esto es Juan 6:35, cosa que vamos a ver más adelante. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por tanto, Cristo es suficiente. Y si nosotros nos atendemos a su llamado y actuamos en fe, el Señor va a mover las cosas, no es necesario ponernos tan ansiosos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos hablas a tiempo y afuera de tiempo, como dice la Escritura, Señor, tú traes, Señor, ese, esa palabra fresca, refrescante, Señor, para nuestra mente, para nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú seas dándonos también esa capacidad y esa paciencia, Señor, para entender que en fe debemos esperar tu propósito. Nos disponemos en tus manos, Señor, a hacer tu voluntad para que sea cumplido tu propósito y no el nuestro. Te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.